buenas tardes a todos. Todos los que se han registrado a este evento de SPAC, el curso taller SPAC 2020, el cual es un seminario permanente de actualización en la investigación y pues tiene como objetivo de alguna manera actualizar al investigador o al estudiante de posgrado para agarrar herramientas o tomar herramientas en la investigación es para impulsar su desarrollo profesional, ¿no? El día de hoy tenemos al doctor Pedro Cruz Alcántar, el cual nos va a impartir una plática muy interesante, muy impactante y creo que muy útil para todos aquellos autores o todos nosotros que terminamos nuestro trabajo de investigación y queremos enviar nuestro manuscrito a una revista. El tema de que va a impartir el doctor es la perspectiva de un revisor en el proceso de publicación de artículos científicos. Y pues bueno, el doctor Pedro Cruz Alcántar recibió el grado de ingeniero mecánico con especialidad en mantenimiento industrial por el Instituto Tecnológico de Huatabampo, Sonora. Tiene una maestría y un doctorado en ciencias de la ingeniería mecánica por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, CENIDET, en el 2006 y 2012 respectivamente. En agosto de 2012 ingresó como profesor investigador de tiempo completo en el área mecánica en la Coordinación Académica Región Altiplano de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Desde el 2006 y hasta la fecha, ha apoyado en diversas funciones y comisiones, dentro de las cuales destacan las siguientes: coordinador del programa educativo de ingeniería, presidente de la Academia de Ingeniería Mecánica, fundador y líder del Cuerpo Académico de Ingeniería Mecánica y Procesos, responsable del Laboratorio de Diseño Mecánico, responsable del Laboratorio de Termofluidos y Energías. Como profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Dr. Cruz ha gestionado recursos internos y externos para el desarrollo de proyectos de investigación. El Dr. Cruz es miembro de varias redes de colaboración con instituciones y grupos de investigaciones nacionales e internacionales. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica, la SOMIM, y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, desde enero de 2016 a la fecha. Las líneas de interés del Dr. Cruz son diseño mecánico, sistemas mecánicos y sistemas de transformación de energía. Pues sin más preámbulo, pues le damos la bienvenida al doctor Pedro y pues el foro es suyo. Muchas gracias por la presentación. Es un gusto estar con ustedes y más para este tipo de foros que como estudiante me hubiera gustado poder llevar, ¿no? Es bastante importante la formación científica en los estudiantes. Este foro lo veo muy atractivo para jóvenes que están por egresar, obtener un grado académico como un doctorado, y para colegas también que estamos aprendiendo un poco más cada día sobre la publicación de artículos científicos. Agradezco mucho la invitación del maestro en ciencias Mauricio Leonel por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Yo les comento un poco que yo tengo mucho aprecio a la Universidad Autónoma de Baja California. Viví un tiempo en la ciudad de Mexicali y fui parte de sus actividades sociales, culturales, académicas. Entonces me siento muy halagado poder estar con ustedes el día de hoy. La charla que les presento tiene el nombre de Perspectiva de un revisor en el proceso de publicación de artículos científicos. Está alineado mucho a lo que ya han venido compartiendo mis compañeros de la parte de estructura en artículo, la parte de edición del artículo, referencias. Y lo que yo quiero presentar aquí es cómo tomar de ventaja el conocimiento de este proceso para mejorar nuestros trabajos científicos y nuestra preparación de trabajos científicos. La presentación tiene el siguiente contenido. Empezaremos con una introducción, un objetivo de la charla, primera lectura, segunda lectura, respuesta de los revisores y el cierre de la presentación. Okay. Entonces, aquí empieza el proceso de revisión de un artículo, estrategia o táctica. Yo hace poco estaba en un seminario donde hablaban de cómo presentar en revistas de calidad. Me llama mucho la atención esta parte, estrategia o táctica. Estrategia, por ejemplo, habla de escribir un buen artículo, conocer la revista, conocer los requerimientos de la revista, estructurar cada detalle del artículo que me lleve a
a buen término la publicación de mi artículo. Pero la táctica habla de otras cosas. La táctica habla de conocimiento que tengamos, que podamos apoyar la publicación de un artículo. Aquí tengo una definición bueno, dice: la diferencia entre táctica y estrategia es que la táctica son las acciones que van a implementarse para lograr un objetivo, mientras que la estrategia es el plan global que agrupa todas las tácticas a ejecutar. Por lo tanto, se entiende que la táctica implica la ejecución de una o varias tareas que son parte de una estrategia. Es importante que la táctica, por ejemplo, ¿qué táctica sería? Por ejemplo, si yo tengo ya determinada una cierta revista en la cual voy a publicar, pues integrar ciertas referencias de esa revista, artículos, citarlo dentro del artículo, para que pueda el editor o el revisor ver que solamente, la aportación no solamente es científica, sino es también a la parte de la revista, que va a tener citaciones y referencias, ¿no? Táctica, por ejemplo, seleccionar las referencias adecuadas, como les comentaba. También conocer un poco la revista, cómo evalúa, cuál es su forma de evaluación, sus criterios de evaluación, y puedo utilizarlo para mejorar el artículo y complementar la estrategia. Y el objetivo final es publicar el artículo científico. Entonces hablamos de tácticas y estrategias, que es muy importante eso, ¿no? No solamente quedarnos con la estrategia, sino buscar tácticas que nos lleven al buen éxito de la publicación del artículo. Entonces, hablamos de qué hace un revisor. En general, evalúa artículos de revista, según los criterios de la revista ya definidos: calidad, integridad, exactitud en la investigación. Y la principal contribución de un revisor es que proporciona retroalimentación sobre el artículo, sugiere mejoras y hace una recomendación al editor sobre si aceptar, rechazar o solicitar cambios en el artículo. Prácticamente esa es la función de un artículo, de un revisor, que es una función bastante enriquecedora para todas las partes, ¿no? Yo considero que al revisar un artículo yo no hago un favor a la revista, ni ellos me hacen un favor mandándome un artículo. Siento que es un ganar-ganar, todos ganamos. Se mejora la calidad del proceso de la revista y yo me actualizo, aprendo más sobre la redacción, sobre la evaluación. Entonces, este proceso es un ganar-ganar para todas las partes, tanto revista como la parte de revisores, la parte de editores. Aquí tengo unos comentarios entre pares. Me ha tocado llevar algunos seminarios, también compartir con personas que se dedican a la investigación, y he escuchado comentarios como estos que les quiero compartir. El primero dice: el tiempo es escaso hoy en día, debido a los experimentos, los deberes del departamento, la investigación, las revisiones y la gran cantidad de manuscritos que entran al proceso de revisión en revistas de alta calidad. Hablamos de revistas de alta calidad, ¿no? Personas que realmente se toman el tiempo de hacer un trabajo digno y que tienen demasiadas cargas laborales. La siguiente dice: si los autores son descuidados en sus citas, habla de citas académicas, de referencias, entonces no pueden prestar atención a los detalles de otros aspectos de su trabajo escrito. Aquí habla algo bien importante, porque en ocasiones decimos, hacemos un manuscrito, lo mandamos, no, lo mejoramos en la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta hacemos mejoras de esto, hacemos mejoras de aquello, pero en ocasiones no van a dar esa oportunidad. Y simplemente el hecho de que un revisor vea una mala citación en el formato, por ejemplo, que no sigan los formatos de la revista, citas obsoletas, citas incompletas, poco rastreables, se puede prestar a retirarse de la revisión del trabajo. Entonces es importante que el trabajo vaya lo mejor posible y que nos den la oportunidad de seguir en el proceso. El siguiente comentario dice: no le dediques como revisor el tiempo que los autores no le dieron a la redacción y a la edición del manuscrito. Como son personas que realmente aprecian el tiempo, lo tienen muy limitado, prácticamente al ver graves errores en el artículo tienden a no continuar con la revisión. Entonces, prácticamente va dirigido a rechazar el artículo en la primera lectura del proceso de revisión. Entonces es importante que el artículo vaya muy bien, no esperamos una segunda vuelta para que el artículo sea de muy buena calidad en presentación.
Y por último dice, revisar artículos científicos en revistas diferentes me ha hecho un mejor escritor de mis trabajos de investigación. Eso es lo que les quería comentar. Yo les recomiendo altamente que participen en la revisión de artículos y eso va a enriquecer en gran manera sus trabajos de investigación. No solamente en la actualización, sino en la parte de redacción, presentación, en la parte de metodologías. Entonces, realmente recomiendo que se integren a este proceso en beneficio de su desarrollo científico y formativo, ¿no? Entonces, aquí hablamos lo siguiente de por qué se rechaza un artículo. Comúnmente se rechaza por lo siguiente: el tema no se ajusta al enfoque de la revista, hay que tener cuidado en qué revista mandamos o seleccionamos para mandar nuestro trabajo. Se presentan problemas científicos, la calidad, el artículo no está bien escrito, el trabajo fue parcialmente, totalmente publicado, los revisores no entendieron bien el artículo, entre otros. De estos puntos que están aquí me voy a enfocar en uno, que es el trabajo. El trabajo fue parcial o totalmente publicado. Porque muchos colegas van a discrepar con esto, porque en ocasiones algunas revistas exigen que el artículo sea publicado antes en un congreso o en una reunión. ¿Por qué lo consideran? Consideran que esos congresos o reuniones, la información es más fresca, están más actualizados, se actualizan más rápidamente, más constantemente. Entonces, si el artículo ya pasó por un escrutinio como un congreso o como una reunión, ya puede ser candidato a una revista. Entonces, muchas revistas consideran esencial que se haya publicado en un congreso, otras revistas no. Yo recomiendo que si van a tener una secuencia de artículos sobre un mismo tema, se haga en la misma revista, porque al cambiar de revista se complica mucho lo que es el autoplagio, ¿no? No reciben de buena manera trabajos que ya hayan publicado en otra parte y que sean una secuencia de lo que vas a presentar. Entonces son dos perspectivas que se pueden encontrar en la parte de publicación de artículos. Entonces, la primera meta que debemos tener como autores es poder llegar a la etapa de interacción con los revisores. Esa etapa de interacción contempla que yo puedo discutir con ellos, puedo argumentar con ellos las ideas, las dudas que hayan tenido, o la falta de claridad que ellos pudieron detectar en el artículo. Esa interacción es muy importante. Entonces hay oportunidad de poder conciliar con ellos y clarificar los puntos o intersticios del artículo. Entonces la meta principal es llegar. La primera meta es llegar a la interacción con los revisores y la meta final es poder publicar el artículo científico. Entonces el objetivo de la presentación o la ponencia, como les comentaba, no es ofrecer una guía como revisor o para hacerlos revisores o capacitarlos como revisores, sino hacerlos conscientes de las cuestiones que pueden limitar severamente las posibilidades de que un manuscrito sobreviva al proceso de revisión o el proceso de revisión en una revista. Entonces, toda la información que vamos a ver aquí, el objetivo sería tomar provecho de ella para mejorar como una táctica, mejorar nuestros manuscritos y que sean exitosos en el proceso de revisión. Entonces, ese es el principal objetivo de mi charla. Empezamos con la primera lectura, entonces. Típicamente lo que hace es hacer una primera lectura del artículo. Una vez asignado el artículo como revisor, voy a hacer una primera lectura. Y la lectura es superficial y es muy importante esto. Porque desde aquí empieza ya a formarse la impresión del trabajo. La primera impresión, si la recomendación que voy a emitir será aceptar o rechazar en la primera lectura, ¿sí? Puede discrepar con muchos compañeros que se dedican a la parte de revisión, puede tener otra metodología ellos, pero comúnmente lo que hace es una lectura superficial. Entonces, en esa lectura superficial se tratan de resolver algunas preguntas, por ejemplo, el tema que aborda la investigación, ¿es relevante o interesante? El tema es original, ¿qué aportación tiene el trabajo? ¿Cómo está la escritura del trabajo? Si es claro, fácil de leer. ¿Cómo está la metodología? ¿Cómo están los resultados? ¿Responden los resultados a la pregunta planteada de investigación? Si el documento incluye tablas, figuras,
qué valor le dan al documento o qué añaden al documento. Ayuda a comprender el tema, la información. Entonces, toda esta parte se ve en la primera lectura que ejecuta un revisor en el proceso. Entonces, también detecta posibles fallos importantes. Aquí una nota que coloqué dice, aunque se debe leer todo el manuscrito, si eliges bien lo que vas a leer primero, ahorrarás tiempo al detectar problemas importantes desde el principio. Ejemplo de fallos importantes, habla de sacar una conclusión que se contradice con la propia evidencia estadística o cualitativa del autor. El uso de un método desacreditado, que el contenido no se encuadre con el nombre de manuscrito, que el diseño metodológico ocupe un lugar importante en el documento. Hay que comprobar la metodología si es sólida. Si no es sólida, es realmente un fallo importante. Entonces, aquí nos habla de que el trabajo, en una primera impresión, debe ir lo mejor posible, sin descuidar ningún tipo de sección del manuscrito del artículo. Mucho que nos toca a nosotros es el nombre, por ejemplo, un problema bien grave el nombre, porque mucha gente considera, el nombre debe ser atractivo, llamativo para las personas. Y mucha gente lo hace muy llamativo, lo hace muy atractivo, pero realmente el nombre en ocasiones no representa el desarrollo del trabajo de manuscrito. Y ese es un fallo muy importante. Si el nombre dice algo y al leer el manuscrito encuentro algo diferente, es un problema muy grave que debemos evitar. Las fallas de información, por ejemplo, también es otra parte que se detecta en la primera lectura. Por ejemplo, si la metodología es problemática, hay que revisar tablas, figuras, imágenes. Si hay fallas críticas en esto, es muy probable que el manuscrito tenga que ser rechazado en la parte de metodología, que es la parte de ejecución del proyecto de investigación. Entonces hay que detenernos realmente en la metodología y saber escribirla, detallarla lo mejor posible para que tenga un primer impacto en la primera lectura del trabajo. En esta parte se incluyen datos insuficientes, tabla de datos poco claras, datos contradictorios en el trabajo, en las conclusiones, datos confirmatorios que añaden poco, si es que añaden algo, o a la compresión actual, o a menos que se den fuertes argumentos para tal repetición de la metodología. Entonces hay que justificar bien la parte de los métodos. Entonces, después de lo anterior, el revisor debería estar en condiciones de decidir si este manuscrito tiene graves defectos y debe ser rechazado, o si es publicable en principio, merece una lectura detallada o cuidadosa. Hablamos de la segunda lectura, que ya más dedicada. Aquí tenemos una nota importante, dice, incluso si llegas a la consideración de que el artículo tiene serios defectos, sería muy adecuado leer todo el manuscrito, pero eso es opcional, ¿no? Gente que tiene problemas con el tiempo, regularmente decide no continuar con la lectura del trabajo y rechazarlo automáticamente. Entonces, aquí tenemos una ruta de primera lectura de un revisor. Habla del título, del resumen, las palabras clave, del cuerpo del manuscrito, resultados, conclusiones y referencias. En una primera lectura es lo que se sigue en un proceso de revisión. Y debemos tomar de ventaja esto para que todo lo que hagamos sea adecuado y de calidad para que podamos pasar a la primera lectura del proceso de revisión. Por ejemplo, las palabras clave. Mucha gente, los investigadores lo ven como algo muy poco importante, pero realmente no es. Las palabras claves activan los motores de búsqueda de las redes científicas. Si las palabras clave realmente no describen el contenido del trabajo, nunca van a poder ser localizados, nunca van a poder obtener citas científicas o referenciados. Las palabras clave son realmente importantes en el proceso de escritura de un artículo y deben ser altamente representativas del trabajo. Entonces, una vez pasando a primera lectura, digamos a la siguiente lectura, en la cual ya es más profunda. Entonces, al leer el manuscrito por segunda vez, hay que tener en cuenta la construcción del argumento, la claridad del lenguaje y el contenido. Por ejemplo, que no haya algunos textos que sean ambiguos o poco claros, errores de hecho, cualquier argumento inválido que se presente, hay que tomar nota de ellos.
Y se puede considerar, por ejemplo, las siguientes preguntas. ¿Refleja el título adecuadamente el tema? ¿Proporciona un resumen fiel al trabajo? ¿Reflejan las palabras clave con precisión el contenido? ¿Son los mensajes cortos, precisos y claros? Aquí habla de lo que les comentaba el título, de las palabras clave, el resumen, que tienen que alinearse y cuadrarse para que pueda ser entendible. Hay que tener entonces cuidado en todo eso, que se cuadren el tema, el resumen, las palabras clave, los resultados, las conclusiones. La calidad de redacción e idioma. Aquí me voy directamente a la parte de abajo, hay una nota. El 79% de las recomendaciones del revisor están influenciadas por la gramática y el estilo de la escritura. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto porque podemos tener un buen trabajo o un trabajo bien desarrollado. Si tenemos problemas en la redacción o en idioma, pues podemos sufrir un rechazo del trabajo, ¿no? Entonces, aquí dice, si un manuscrito tiene muchos problemas de redacción e idioma, por favor no intentes arreglarlo. Si es demasiado malo, tenlo en cuenta en tu revisión y debe ser responsabilidad del autor tener un manuscrito editado. Entonces, es complicado que un revisor se tome el tiempo, aunque sea deseable, se toma el tiempo de proponer la edición del trabajo, ¿no? Eso ya debe ir contemplado por ustedes como autores. Si el artículo es difícil de entender, debería ser rechazado ya. Entonces hay que tener cuidado en la parte de que el argumento que vamos construyendo sea fácil de seguir o fácil de entender. Sin embargo, si el lenguaje es pobre, pero se entiende el mensaje central, se puede sugerir mejoras para arreglar el problema. Entonces, hay que hacer una redacción que sea clara y que sea fácil de seguir y fácil de entender. En ocasiones, pues recurrimos a la ayuda en la parte del idioma, en la parte de redacción, y eso ayuda mucho en el proceso de publicación, ¿no? Que gente especializada nos apoye en la parte de idioma y redacción. Entonces, la segunda lectura por sección, vamos a ver en este caso. Empezamos con la introducción. Si ven, esta información se alinea a lo que han venido presentando mis compañeros, ¿no? La estructura de un artículo científico y la parte detallada de cada sección. Aquí empiezo con la introducción. Dice, debe estar bien escrita, establecer argumentos, resumen las investigaciones recientes relacionadas al tema, destaca lagunas de comprensión actual o conflictos en los conocimientos actuales, da una idea clara del público a que va dirigido, de por qué se realizó la investigación, la novedad y la actualidad del manuscrito. Esta parte se debe destacar de la introducción. Además debe ser original y de actualidad. Aquí también tenemos algún comentario que escuché en presentaciones pasadas, la antigüedad de la revisión, ¿no? Dice, la originalidad y actualidad solo puede establecerse a la luz de las recientes investigaciones autorizadas. Y aquí habla de 10 años de antigüedad. Entonces, depende mucho el criterio de la revista, pero 10 años de antigüedad es un buen margen para presentar una revisión científica actualizada, ¿no? Los objetivos que estén bien planteados. Por ejemplo, a estas alturas de revisión ya debe darte una idea de los objetivos que busca el trabajo. Si los objetivos explícitos son una sorpresa, entonces la introducción necesita ser mejorada. Eso pasa muy seguido porque en el resumen o en el cuerpo de la introducción se deja ver un objetivo de la investigación o lo que tratas tú de entender el objetivo de investigación y terminan estableciendo objetivos totalmente diferentes a lo que vienes tú trabajando con el nombre y con el resumen e introducción. Entonces hay un problema ahí de lógica en la redacción y en el documento. En ocasiones el problema principal es la hipótesis. Establecemos una hipótesis y los objetivos no están alineados a comprobar la hipótesis o darle respuesta a la pregunta de investigación. Entonces es importante no descuidar esta parte que les comento. Otra sección es materiales y métodos, ¿sí? Que es una sección realmente importante, valiosísima dentro del manuscrito.
o del artículo científico. La investigación debe ser reproducible, repetible, sólida y seguir las mejores prácticas. Aquí las mejores prácticas es muy interesante esta parte. Más en el área de química, en el área de la salud, en el área biológica. Las mejores prácticas son realmente requeridas en esas áreas. Investigación replicable, dice aquí que se puedan. Esto hace un uso eficiente de experimentos de control, análisis repetidos, experimentos repetidos, muestreo. Se debe asegurar que las tendencias observadas no se deben al azar y que el mismo experimento podría ser repetido por dos investigadores y dar lugar al mismo resultado. Entonces, debe ser totalmente reproducible, repetible la metodología. Como nota final tenemos aquí, dice, cuando la investigación no sea replicable, se debe recomendar el rechazo del trabajo directamente. Por ejemplo, en ocasiones queremos ser muy herméticos con los procedimientos, porque queremos obtener más trabajos de ahí, queremos tener más producción científica, y no dejamos una parte de metodología muy clara o muy completa. Entonces, típicamente tendemos a un error que nos lleva al rechazo o a una revisión más completa del artículo. Práctica óptima. Aquí lo comentaba esto. Durante esos controles debe tener en cuenta las mejores prácticas. Por ejemplo, en la parte de la salud, seguridad, respetar la salud y seguridad de los participantes en el estudio, así que no se vea comprometida. Aquí habla de establecer los protocolos médicos de investigación. En el área de salud se deben establecer los protocolos médicos y están certificados en ciertas áreas de especialidad que le dan el visto bueno al protocolo, ¿no? Que se mantengan normas éticas, regularmente también el manejo de muestras experimentales de animales en los procesos, toda la norma ética que se sigue para manejarlos, procesarlos y hacer todo el trabajo en elementos experimentales de esa forma. Si la investigación no alcanza los estándares relevantes de mejores prácticas, es usualmente recomendado el rechazo. Es más, entonces no necesita leer más. Entonces, difícilmente una revista va a publicar un trabajo que no cumpla las mejores prácticas o las normas éticas. Entonces, eso es muy importante. No todos trabajamos en esas áreas tan delicadas como salud o química o biomédica, todo eso, pero es importante tener buenas normas de trabajo y presentarlas dentro del manuscrito. ¿Sí? Resultados y discusión. Aquí debo decir qué pasó, qué fue descubierto o confirmado. El autor debe seguir ciertos patrones de buen reportaje. Por ejemplo, debe comenzar escribiendo en términos simples lo que los datos muestran. Debería hacer referencia a los análisis estadísticos si los hay. Una vez descritas, deben evaluar las tendencias observadas y explicar la importancia de los resultados para una comprensión más amplia. Eso solo puede hacerse haciendo referencia a las investigaciones publicadas. Y por último, concluir esta sección. Dice, la discusión siempre debe, en algún momento, reunir toda la información en un solo conjunto. Es altamente recomendable poner la discusión en una sección independiente de resultados. Algo que pasa mucho que me ha tocado es que ponen la sección de resultados y discusión en un mismo texto, en un mismo párrafo. Entonces no se alcanza a identificar realmente la discusión del artículo. Entonces se recomienda altamente que la discusión se escriba aparte de los resultados y que se defina realmente qué es uno y qué es otro. Aunque los dos están mutuamente relacionados, la discusión le puede dar mucho peso al trabajo de investigación. Las conclusiones, por ejemplo, otra sección muy importante. En esa sección no suele ser más que unos párrafos. Puede presentarse como parte de los resultados, el debate, en una sección separada, ¿no? Y como importante aquí coloqué esto, las conclusiones deben reflexionar sobre objetivos, tanto si se lograron como si no. Y al igual que los objetivos, no deben ser sorprendentes. Si las conclusiones no se basan en pruebas, es conveniente pedir que se vuelva a redactar. Problema bastante grave en las conclusiones. Muchas veces venimos siguiendo la línea de un artículo, el nombre, el contenido, la metodología, los resultados, y concluyen otra cosa que no tiene nada que ver con lo que obtuvieron. Una cosa diferente
concluyen algo diferente a la pregunta de investigación o problema de investigación que están abordando. O las conclusiones típicamente suelen ser un resumen de los resultados que ya tenemos. Entonces, era altamente recomendable redactar unas buenas conclusiones que apoyen los objetivos, que apoyen la pregunta de investigación, que apoye todo el cuerpo del manuscrito. Entonces aquí entramos ya después de las secciones a la información recopilada, imágenes, gráficas y tablas, que es algo bastante interesante esta sección. O sea, cuando la información es clara, debes comprobarlo. Los resultados parecen plausibles. En caso de que haya un error en recopilación de datos, hay que tenerlo en cuenta. Las tendencias que se pueden ver apoyan el debate, las conclusiones del documento. Hay suficientes datos, hay suficientes puntos de datos para apoyar las tendencias descritas por el autor. Y como cierre de esta información, escribir lo siguiente. También debería comprobar si las imágenes no han sido editadas o manipuladas para enfatizar la historia que cuentan. Esto puede ser apropiado, pero solo si los autores informan sobre la forma en que se ha editado la imagen. Y les muestro un ejemplo. Esto me pasó a mí, la semana pasada nos ocurrió. Mandamos un trabajo de investigación en el cual mandamos esa imagen que está ahí, que es un tema. Entonces el estudiante de doctorado quiso hacer una mejor presentación de las imágenes y modificó las imágenes y colocó un histograma que se ve en la parte derecha en la imagen. El artículo entró a proceso de revisión y a los días nos manda un correo al editor en el cual paraba el proceso de revisión. Yo pienso que un revisor alertó al editor de que estaba manipulada o editada la imagen y nos requirió el tema original, los datos originales del instrumento, obtenidos directamente del instrumento. Entonces, es algo común que pasa y que debemos tener en cuenta al momento de editar imágenes, más en la parte de resultados, informar que fue editada o dejar lo más natural posible como se obtiene de los instrumentos de medición. Las referencias. ¿Cómo deben ser las referencias? Ya vimos una presentación sobre esto, muy interesante. Tendrá que ser comprobar la exactitud, adecuación, equilibrio de referencias, la precisión. Cuando un artículo citado fundamentado por el argumento del autor, debemos comprobar la exactitud de la información que nos arroja. Es muy común artículo rastrear otros artículos para ver si realmente se está discutiendo lo que manejan o trabajaron los autores. La adecuación debe considerar si la referencia es adecuada. Las partes importantes del argumento están mal apoyadas. Existen estudios publicados que muestran tendencias similares o disimilares que deban ser discutidas. Y como conclusión de esta filmina, escribir lo siguiente: si un manuscrito solo utiliza la mitad de citas típicas de su campo, esto puede ser un indicador de que las referencias deben ser mejoradas. Las referencias deben ser pertinentes, recientes y fácilmente recuperables. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, hablamos de dos cosas. Una táctica que yo utilizo mucho en la publicación de artículos es: ya tengo ubicada mi revista, entonces busco bibliografía que me pueda ser útil de la M editorial y la coloco en referencias. En ocasiones es grato encontrar como revisor artículos de la M editorial referenciados en manuscrito. Y más aún, si nos tocan autores muy especializados, es muy grato encontrar que tus trabajos han sido citados en el manuscrito, ¿no? Entonces, no es algo estándar, no algo que se deba cumplir como norma, solamente es un consejo, una táctica, ¿no? Realmente lo que buscan muchas editoriales es que sus trabajos tengan citas y puedan adquirir cierto factor de impacto. Aquí también habla otro punto: el 50% de citas deben corresponder al núcleo fundamental de conocimiento del artículo. Muchas veces si colocamos 40, 50 citas, esas 40, 50, 30 o 20 son de temas relacionados al tema básico o al tema del núcleo central, pero no son del núcleo central.
Entonces, por lo menos buscamos que el 50% de citas sean del núcleo central de conocimiento que aborda el trabajo. Hay que tomarlo eso muy en cuenta. Aquí tenemos un ejemplo que el doctor Villarreal nos comentaba en su presentación. La parte de citas directas e indirectas. Este trabajo nos lo rechazaron. Bueno, nos pidieron mejorar el trabajo hace algún tiempo. Y habla del abuso de las citas directas, ¿sí? Que no son recomendables, como comentaba el doctor. Aquí, por ejemplo, el estándar de esta revista es que el 30%, que no debe sobrepasar el 30% de coincidencias con otros trabajos. Entonces aquí tenemos nosotros una coincidencia del 34% de coincidencia con otros trabajos. Y lo que tenemos de forma equívoca en ocasiones es que mucha gente dice, entre más cites, más soporte le das al trabajo. Y puede tener razón o no, pero al citar demasiado, la aportación original de tu trabajo se está quedando de lado o no es significativa. Entonces tenemos que mediar entre qué cantidad de citas que hago en la parte directa del trabajo y la aportación que quiero destacar, que quiero vender o quiero expresar en la revista, en la editorial. Entonces hay que cuidar mucho no usar de las citas directas. Y esto que está aquí les muestro es un requerimiento de la revista, ¿no? Que el 30%, no superar el 30% de coincidencia con otros trabajos. Pero es un criterio de la revista, entonces tienen que tomarlo en cuenta. Sí, citar, es importante argumentar su investigación, pero es más importante de expresar realmente tu aportación, tu trabajo. Entonces les recomiendo que traten de sintetizar la aportación y evitar las citas, en lo más se pueda, las citas directas. Aquí habla de equilibrio, por ejemplo, de las citas también. ¿Sí? Que sean útiles para el lector. No depender demasiado de la citación, de la autocitación. Que se dé el conocimiento a los descubrimientos iniciales, la labor que condujeron al desarrollo del tema que se está evaluando. Como conclusión de esta filmina dice, el autor debe demostrar que el artículo cumple con los criterios de referencia equilibrada sin buscar cada referencia. Aquí tenemos dos puntos importantes que también tocó el tema del doctor Villarreal. Habla de autocitación. ¿Sí? No abusar de las autocitas. Es importante, sí, demostrar que como investigador tienes un proceso de trabajo que viene desarrollando. Es importantísimo. Y eso te da más confianza como revisor. Quiere decir que han trabajado el tema, que han desarrollado el tema, que saben lo que están haciendo. Pero debemos ser cuidadosos en la cantidad de autocitas que colocamos en el manuscrito. Lo siguiente también, dar reconocimiento a los descubrimientos iniciales. En ocasiones, descubrimientos iniciales hablamos de 40, 60, 80 años atrás, ¿no? Que mucha gente considera que no es actual, pero darle reconocimiento a la investigación inicial realmente es un valor que debemos tener como investigadores, ¿no? Aunque se maneje o se reutilicen en publicaciones actuales, genera mucha confianza también en la parte como revisor, que le des el reconocimiento que le corresponde a cada quien en la parte del trabajo. Otra cosa que tenemos aquí es el plagio, ¿sí? Siempre va a haber similitudes en los trabajos de investigación, ¿no? Pues debemos dejar muy claro cuál es mi aportación o cuál es nuestra aportación con respecto a lo demás. Dice aquí, las similitudes en investigación pueden ser tan grandes que hagan que la obra no sea original y no tenga otra opción que ser rechazada. Entonces tenemos que tener cuidado en esta parte de otorgar el derecho de autor a las personas y tratar de diferenciar en gran medida nuestro trabajo de los demás. Es muy útil cuando un revisor puede señalar publicaciones recientes similares sobre el mismo tema o grupos, o que los autores ya han publicado algunos datos en otros lugares. Yo participo en la IEEE, en la parte de revisión, y ellos manejan cierto software para analizar la parte de coincidencias y la parte de plagio. No como editor, en la parte de revisor te piden que hagas el proceso de analizar esa situación. Sospecha de preocupación. Si sospecha de plagio, incluido otro plagio, pues no puedes recordar o localizar exactamente dónde se plagió,
notificar al editor de la sospecha, porque aquí tenemos muchos casos en editoriales que tenemos muchas cartas de retractación, ¿no? Si el plagio se descubre solo después de la publicación, las consecuencias son peores, tanto para los autores como para los lectores, porque puede ser necesaria una retractación. Y pasa mucho en editoriales de alto prestigio, rastrear un artículo y ya que muestren un disclaimer, una retractación, y es realmente vergonzoso para los investigadores llegar a esa condición que no es recomendable para nadie. Lo siguiente es optimización de motores de búsqueda, lo que le comentaba. Las palabras clave deben ser importantísimas. Si el objetivo final es que tenemos difundir nuestro conocimiento que obtenemos y buscar que se nos citen, las palabras clave deben ser ajustadas al manuscrito, deben resaltar los hallazgos importantes, deben ser interesantes y deben ser buenos elementos para que pueda ser ubicado el trabajo y pueda ser citado en un futuro. Es realmente importante esta parte. La decisión, como les comentaba, puede ser aceptado, recomendado la revisión del manuscrito o recomendado el rechazo. Son algunas decisiones típicas que se tienen que hacer como revisor. Pero no tanto me importa esto que está aquí, sino lo siguiente. Lo siguiente habla de formatos de evaluación. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo beneficiarme de conocer un formato de evaluación de una revista? Pues puedo ser muy crítico o autocrítico o invitar a mis colegas a que evalúen mi artículo siguiendo el formato de evaluación y yo poder mejorar mi artículo, hacer un pase de lista nada más. ¿Cumple con esto? ¿Mi artículo tiene esto? Sí. Si no lo tiene, pues voy a mejorar. Entonces cuadramos realmente el formato de reevaluación y mejoramos nuestro manuscrito o artículo. Esa es una táctica importante. Si yo conozco, tengo información de la revista, no voy a pelear con los revisores, no voy a pelear con los editores, voy a darle lo que ellos realmente quieren. ¿Sí? Si tu objetivo principal es publicar, dale lo que quieren nada más. No discutas, ni por ego, nada de eso. Solamente dale lo que necesite y vas a lograr llegar al éxito en el proceso de revisión y publicación del artículo. Y por último, la parte de respuesta a revisores. Es algo fundamental esta parte. ¿Sí? Hay que leer con cuidado los comentarios de los revisores y no apresurarnos en la respuesta. Hay que leerlas, hay que sopesarlas, hay que analizarlas y tomarte el tiempo para responder, para pensar cómo afrontar la respuesta a los revisores. Se recomienda copiar y pegar los comentarios en un nuevo documento y responder a cada comentario con la siguiente estructura. Respuesta del autor y responder brevemente las críticas. Cambios en el manuscrito, declarar si se hizo revisiones, dónde se encuentran dentro del manuscrito. Por ejemplo, ahora presentamos datos sobre esto en la tabla 1, o hemos añadido información sobre esto en el tercer párrafo de la sesión de métodos. Es importante dejar muy claro dónde se hizo la mejora en el manuscrito, tomando en cuenta los argumentos de los revisores. Y como importante que puse, en su documento revisado, marca el texto que ha sido cambiado desde la versión anterior, por ejemplo, usando opción de cambios en el control de cambios en Word, en el procesador de texto, ¿no? Okay. Siempre sea respetuoso con los revisores en su respuesta a sus comentarios. No quiere decir esto que tengas que coincidir con ellos, solamente ser respetuoso y agradecer las palabras y el tiempo que se tomó el revisor en hacer las sugerencias o revisiones. Y no tienes que coincidir con ellos. Si tú discrepas con algún comentario de revisores, respetuosamente argumentar tu postura y que sean sólidos, argumentos sólidos, y mantenerte en esa posición, ¿no? Algunas observaciones pueden abordarse en la respuesta del autor sin hacer cambios en el documento, son más comentarios. En particular cuando no hubo sugerencias específicas de revisión por parte del revisor. Y concluyo con esto, dice, en cualquier caso, los revisores que lean su respuesta y el documento revisado deberían dar la impresión de que usted se ha tomado el tiempo, ha tomado sus comentarios con seriedad
y que usted ha hecho todo lo posible por mejorar el papel, el manuscrito en consecuencia, ¿no? En este caso, el papel como autor, tomaste el papel como autor. Entonces, realmente es muy significativo encontrar que los autores toman en cuenta la revisión y las mejoras en el manuscrito. Entonces, hasta aquí es mi aportación. Yo les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna pregunta, pues ahorita las respondemos. Y el cierre de esta charla que les comento es que es realmente aconsejable ser parte del comité de revisión. Se aprende mucho, puedes mejorar altamente tus trabajos científicos y puedes hacer mejoras a tus métodos, a tu forma de trabajar. Y más que eso, te actualizas cada día con cada trabajo que revisas. Y ayuda mucho en la parte de formarte el criterio científico que realmente necesitamos como investigadores. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Muy interesante. La verdad, yo también he tenido experiencia en la revisión de artículos y me he sentido identificado con algunos comentarios y cosas que ha estado mostrando en su presentación. Le agradecemos el tiempo que le dedicó a eso. Y pues sí tenemos algunas preguntas, Adelante. con respecto, por ejemplo, entonces, ahí en los comentarios, el tema sigue surgiendo, ¿no? Y me gustaría también discutirlo con usted en el aspecto de, para usted, ¿cuántas referencias? Entonces, porque comentó que no hay que abusar de las referencias. No hay que abusar de las referencias porque se va opacando lo que uno va, o la originalidad del trabajo o la aportación del trabajo se va opacando con tanto uso de referencias, ¿no? Sí, Entonces, la pregunta siempre está ahí. ¿Cuántas, por ejemplo, en un artículo de investigación, cuántas referencias debería yo de usar para que esté en un rango adecuado? ¿O cuál es su opinión? sí. La verdad es bastante complejo, porque pues yo cuando inicié en la parte de investigación traté de unificar todos los criterios de muchas personas y cada quien tiene sus propios criterios de la investigación. Entonces, realmente lo que yo hice es irme por intuición, realmente colocar en referencias las que yo necesite realmente que estén presentes ahí. Okay. Si son muchas o poquitas, si son significativas para la investigación, lo detecta uno como revisor. También detecta uno como revisor cuando un artículo tiene 60 referencias y están amontonadas en una cierta sección de introducción, por ejemplo. Si en la introducción te quemaste 40 referencias y después del texto no las vuelvas a llamar, no las vuelvas a citar, quiere decir que esas referencias son en exceso, ¿no? Realmente no son necesarias. Entonces Okay. yo me voy más por la parte de intuición, que realmente lo que se referencie, lo que realmente se ocupe y le dé peso al trabajo de investigación. En ocasiones, como le comentaba, sí me pongo a estudiar las revistas, qué contenidos tienen, y trato de incluir referencias de las revistas, pero no como, sí, no como relleno, sino que realmente le den el peso y orientación al trabajo de investigación. Pero realmente le comento que es muy complejo unificar criterios en la parte de investigación. Claro. Sí, pero igual es importante conocer estos diferentes criterios y ya como que uno tener su estilo también, ¿no? Exactamente. Sí, por ejemplo, ¿Ah? mucha gente dice, entre menos referencias tengas, tu trabajo es más original. Y puede ser que sí, puede ser que no, depende mucho del tema de investigación y de cómo lo redactes. Yo me ha tocado investigar o revisar algunos trabajos con 10, 11 referencias, pero bien colocadas, bien utilizadas. Y realmente es impresionante cómo le da valor a tu trabajo la parte de la aportación, ¿no? No ocupaste mucho para dar y clarificar tu aportación. Entonces es importante mediar un poco el uso de referencias.
Muy bien, muy interesante. Fíjese que también eso, lo de las dos lecturas, la primera y segunda lectura, eso, yo como revisor, pues siempre me voy a la segunda lectura directamente, Sí, pero, tiene razón de que sí es importante hacer como un primer, escaneo, ¿no? Una visualización así más, superficial, ¿no? Pero ver las cosas importantes, que son las cosas drásticas, ¿no? Que si están mal esas, pues ya no tiene caso también, dedicarle mucho tiempo, porque la verdad yo sí me he atorado con muchos pendientes y de repente tengo 2, 3 artículos y aparte tengo que hacer el mío y exacto. y luego estoy haciendo este evento y tengo que hacer otra cosa. Sí me he encontrado yo en esa situación y pues, por ejemplo, la editorial MDPI, ¿no? Ujú. Que está muy, muy común. Ellos te dan 7 días, ¿no? Te dan 7 días de revisión. Entonces, creo yo que sí es buena idea eso de primero revisar lo relevante, ¿verdad? Ver lo de la innovación, o sea, que sí hayan contestado, que sí contesten también esa pregunta que se hicieron, ¿verdad? Bien. Y ya valorar, ¿no? De un primer vistazo el artículo. Sí, Es, también ahí yo le comento que aquí con los estudiantes de tesis, de licenciatura, de posgrado, hacemos eso, también les enseñamos a poder analizar un artículo de primera lectura, si realmente se merece el tiempo de leer completamente y si va a ser un documento que le va a ayudar en su tesis. Porque muchos muchachos lo que hacen es ponerse a leer como locos los artículos y al final leí 20 hojas en inglés, pero no me va a servir. No, le digo, pues perdiste, ¿cuántos días perdiste ahí? Mejor analiza el Ajá. nombre, el resumen, ve qué tiene. Si te encuentras algo de que te va a ayudar en tu trabajo, pues léelo completamente. Si no, deséchalo y busca más información. Entonces también lo llevamos un poco a la parte de con los alumnos, cómo seleccionar sus lecturas, todo eso. Ujú. Muy interesante. Tú, Mauricio, ¿tienes alguna duda, pregunta? Sí. Ok, ¿qué Sí, tal? sí, te escuchamos. Sí, pues yo tengo dudas, pero desde el otro punto de vista, no como revisor. Sí, Yo aquí tengo una duda porque comenta ahí el doctor Pedro con respecto a las referencias también. Me quedé con la duda. No, no hay que eh, juntar todas las referencias en la parte de la introducción. Entonces, sí existe ahí como revisor un criterio en cuanto al acomodo de referencias y que estén de cierta forma distribuidas en todo el documento, en todo el artículo. Hay como una regla para poder colocar cierta cantidad de referencia en cada sección del artículo. pues no como tal, no hay ninguna regla. Solamente debe ser equilibrada la parte de citación y la parte del uso de referencias. Equilibrar en el cuerpo del manuscrito o del artículo. Pero realmente no hay nada escrito con respecto a eso. No sé si el doctor Villarreal tenga un comentario sobre eso. No, pues pienso yo que las referencias deben de estar más, sí, o sea, no hay nada escrito, ¿no? Pero supongo yo que las referencias deberían de estar más, más del lado de las discusiones, resultados y discusiones, ¿verdad? O Sí, es sea, son importante. primordialmente en esa sección, resultados, discusiones, y de ahí pues ya te vas a la introducción, ¿no? Y por ejemplo, lo de usar referencias en metodología, yo me he encontrado con las dos experiencias opuestas. Por ejemplo, en el sentido de que yo estoy de acuerdo con usted de citar el trabajo original, ¿no? Sí. Y eso yo lo he puesto a veces en la metodología, ¿no? Lo he puesto en la metodología, pero hay editoriales que me las quitaron, me las quitan. O sea, me dijeron, no, sabes que no debes usar referencias en la metodología. Pero hay otros, y pues era por parte del revisor que me decía, ¿sabes qué? ¿Por qué no incluiste ninguna referencia
son dos trabajos diferentes míos, ¿no? Ya en otro trabajo ya no los incluí, las referencias en la metodología. Y me dice, no, pues sí tienes que citar de dónde tomaste las metodologías, ¿no? Sí. Entonces yo me he encontrado con los dos vertientes, o sea, como dice el doctor Pedro, no podemos dar unas reglas, una lista de reglas específicas o formulaciones específicas, porque en cada editorial, y no es la editorial, sino son los revisores, te va a dar su propia perspectiva, sus propias opiniones y experiencias y creencias, ¿no? Entonces, en base a eso, ellos te van a revisar o cómo a ellos los instruyeron, ¿no? Cuando estudiaron su doctorado, ellos recibieron tal formación. Entonces, ellos revisan conforme a su formación y pues te vas a encontrar de todo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pero lo que sí tenemos que hacer, me gustó mucho eso, doctor Pedro, que dijo que uno tiene que escribir el artículo lo mejor que pueda, ¿sí? Que no hay que mandarlo para que nos hagan correcciones y después lo mejoramos. O sea, yo también estoy en su posición de que hay que mandarlo lo más que pueda porque a veces ni te lo revisan, ¿no? Exactamente. Porque está mal, se ve que está mal la gramática o está mal escrito. Ahí dio un porcentaje que me gustó de que la mayor parte del porcentaje de revisión se va en la gramática, ¿no? En los errores, cómo está presentado el trabajo, ¿no? También. Exactamente. Sí, ¿ibas a comentar otra duda, Mauricio, o nada más era esa? Pues esa era como duda y lo demás sí, pues a mí me sirvió para tomar estas recomendaciones por parte del doctor Pedro. La verdad es que sí tengo la intención de empezar a publicar, pero sí estas recomendaciones sí ayudan bastante. No sería más bien como un agradecimiento. Sí, también comentar un poco de que cuando yo inicié con esto de la investigación, no tiene mucho, creo de 8 años, me estresaba mucho de que tengo que saber el formato APA, el formato Vancouver, el formato de triple, el formato de la ASME. Cada sección científica maneja sus formatos de referencia, su forma de presentar. Entonces lo que aprendí es que hay que ser flexibles y tener la capacidad de aprender rápidamente qué nos piden los requerimientos de cada revista, aprenderlos, adaptarlos y aplicarlos nada más. No ocupamos ser enciclopedias de formatos de referencias. Eso también te da mucho el criterio de que es muy flexible este conocimiento. Tenemos que adaptarnos a las jergas de cada sociedad o cada instituto o cada editorial. Y tenemos que ser flexibles en ese aspecto también. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Algo importante también que mencionó, es de que hay que ser amables, ¿no? Hay que ser amables con los revisores, con los autores y con los editores, ¿no? Con todos hay que ser amables y contestar amablemente, ¿no? Y como dice usted, no tenemos que estar de acuerdo en todo, extra, pero esos experimentos extras, algunos de ellos no eran, ¿cómo se puede decir? Porque no eran necesarios. Entonces, no eran necesarios, o valiosos para el experimento, ¿no? Pero pues, a lo mejor él sí los hace, pero yo le dije, pues, que no tenía, no tenía la colaboración o la capacidad ahorita para hacer esos ensayos. Y ya amablemente se lo dije y aparte le mostré un montón de artículos donde no los hacían los demás, pues. ¿Sí? De alguna manera, o sea, a lo que voy es que a veces no le vas a poder dar gusto al revisor, pero sí tienes que demostrarle o validar siempre con, o sea, no nomás le digas, sabes que no puedo hacerlo, sino darle una buena justificación del por qué no lo puedes hacer, ¿no? Sí, también entonces, se batalla eso es muy importante. Pues porque, ya llegamos a... Bueno, antes de terminar, se batalla bastante porque
en ocasiones no es muy ético, pero los revisores piden que cites sus artículos y a veces eso me confronta demasiado a mí. Entonces, pero digo yo, voy a revisar el artículo que me sugiere, voy a ver si tiene cabida en el trabajo. Ajá. Y el fin sería publicar mi trabajo. Entonces, en ocasiones cede uno para utilizar sus trabajos como referencias. Y en ocasiones se le dice, ¿sabes qué? Ese trabajo no aporta nada al manuscrito o a la investigación. Y no considero adecuado incluirlo nada más. Y no he tenido ningún problema, hay que ser sinceros también con los límites y alcances que tenemos. Claro. Muchas gracias. Mira, incluye estas referencias. Sí me ha pasado. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Le agradecemos, la verdad. Yo pienso experiencia en los revisores, sino para los autores. Esta plática ha sido muy valiosa, ya que pues nos da una perspectiva de qué es lo que pasa cuando nosotros enviamos el artículo a revisión, pues qué es lo que el revisor piensa, ¿no? Entonces ya nos ha abierto un poco el panorama y pues le agradecemos mucho la plática, su tiempo y pues el apoyo que le ha dado a este evento, el SPAC. Y pues esperamos seguir colaborando con usted, ¿no? Okay, muchas gracias. Proyectos y pues con los profesores de EPCITEC.